Hola a todos, bienvenidos al canal de YouTube Entrenamiento en Áreas Críticas y al podcast de 15 minutos en la UCI, que como ya se habrán dado cuenta, estamos haciendo dúos en esta segunda temporada y justamente en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante solicitado ya en diferentes lugares, que es pancreatitis aguda. Es para mí un honor tener aquí presente al doctor Raúl Contreras Omaña. Él es gastroenterólogo, es hepatólogo y es investigador. Y si hay alguien experto en estos temas, en pancreatitis y otras patologías afines, es el doctor, porque él es clínico, está en campo de batalla y aparte es investigador, publica infinidad de literatura acerca de estas patologías gastrointestinales. Así que bienvenido, maestro. Bueno, complemente algo que de su currículum. No, hombre, al contrario, muchas gracias. No, el currículum es lo de menos. Al contrario, por mí arrancamos con el tema, sin problema. Perfecto. Bueno, entonces el tema de pancreatitis aguda sin duda es una de las principales causas de hospitalización y de complicación en Estados Unidos y en el mundo. Y lo primero, dice, vamos a empezar por lo número uno. Maestro, ¿cómo define pancreatitis aguda y cuál es, en qué se basa o cuáles son los documentos o lineamientos de las diferentes sociedades en lo que está la definición actual? De hecho, algo muy interesante en la pancreatitis como tal es que la definición no ha cambiado en 30 años, ¿no? Es una de las enfermedades que ha tenido muy poco movimiento en cuanto a definiciones. Eh, la pancreatitis aguda no es otra cosa más que ese proceso inflamatorio agudo y súbito del parénquima pancreático por activación de las enzimas digestivas de los acinos. Esa es la definición y no ha cambiado en más de 30 años. Lo que sí ha cambiado un poco es cómo se diagnostica, cuáles son los criterios diagnósticos para decir que un paciente tiene pancreatitis. Eh, Ahí sí nos hemos movido un poco en los últimos años, pero la definición es la misma. Un daño que provoca una inflamación en el páncreas, esa inflamación activa esos simógenos, esas enzimas no activas dentro del páncreas, las activa en el mismo parénquima y eso provoca la autodigestión pancreática. Esa es una pancreatitis aguda. Y hay Sociedad Mundial de Urgencias, Asociación Internacional de Pancreatitis, guías japonesas, guías de Reino Unido, guías europeas, y efectivamente la definición no ha cambiado. Las etiologías siguen siendo las tradicionales y pues como dice algo también que ha cambiado, pues es el diagnóstico y la clasificación que vamos a ir viendo poco a poco, pero es una clasificación relevante para su toma de decisión en abordaje. Ahora, justamente eso, etiologías en México, etiologías en Latinoamérica y en general las descritas. Lo mismo, no han cambiado, ¿no? Como tú decías, justamente hace poquito dimos unas charlas de actualización en pancreatitis y todo lo publicado, incluso uno de los grandes pancreatólogos ahorita en el mundo, que es un buen amigo español, el doctor Enrique de Madaria, publicó una revisión muy buena ahorita en 2021 y él mismo lo dice, no han cambiado las etiologías tampoco, ¿no? 60% de las pancreatitis agudas siguen siendo biliares, 20% siguen siendo por alcohol, el 80% de las pancreatitis agudas siguen siendo biliares y alcohol, y el otro 20% se reparte en alrededor de 20 causas más. Hipertrigliceridemia, picaduras de escorpión, traumáticas, fármacos, diuréticos, estatinas, algunos antibióticos, antiinflamatorios, es decir, virus. Son más de 20 causas que se reparten el 20% de los casos, pero en realidad la sospecha que siempre debemos tener en mente es biliar, 60%, sobre todo si es una mujer, alcohol 20% y es un pequeño porcentaje, alrededor del 5%, hipertrigliceridemia. Son las tres que se reparten el 85%. Y como bien lo comenta, pues una de las etiologías raras es viral. Por lo tanto, no sé si le ha tocado ver, porque a mí ya me ha tocado ver como dos casos solamente que tiene asociación pancreatitis y COVID-19 virus de SARS-CoV-2. ¿Qué opina acerca de eso? Ahorita me surge la duda, vaya.
Está bien descrito, la verdad es que es una pregunta muy interesante, está bien descrito. Ahora sabemos que las células acinares tienen muchos receptores de enzima convertidora de angiotensina y de angiotensina 2, que son la vía de entrada del virus. Entonces, de los órganos que suelen verse más afectados, hablando a nivel digestivo, por infección por SARS-CoV-2 es páncreas. No me ha tocado ver una pancreatitis severa por SARS-CoV-2. Hemos visto un par de casos de pancreatitis leve, más bien asociados a un problema pulmonar más agresivo, pero sí se presenta inflamación pancreática bien descrita por los receptores SAT2 que hay en las células acinares. Excelente. Bueno, y eso es importante. Está hablando pues de un entorno clínico, de diferentes etiologías, y eso es importante para ir perfilando el cuadro clínico final de una pancreatitis, el cual pues le pido si nos lo podría describir y pues los diferentes casos que usted ha visto, cómo son las manifestaciones. Esto yo creo que es una de las preguntas más importantes, sobre todo para tus videntes y escuchas jóvenes, médicos jóvenes. En la última charla que dimos de pancreatitis, tratamos de dejar muy en claro que el cuadro clínico se sustenta en el dolor y el diagnóstico de una pancreatitis aguda debe sustentarse en dolor, no solo en los laboratorios. Entonces, un paciente que llega a la consulta con elevación de enzimas pancreáticas, pero sin dolor, no tiene pancreatitis aguda. Eso es algo que hay que tener muy en mente. La pancreatitis se diagnostica a partir del dolor abdominal y lo que decías tú, uno puede revisar los criterios de todas las asociaciones habidas y por haber y todas van a decir que es dolor abdominal, epigástrico, intenso, 10 de 10, súbito, rápidamente progresivo, transfictivo, sin datos francos de irritación peritoneal, porque el páncreas es retroperitoneal, composición de gatillo, náusea, vómito, fiebre, diaforesis, además asociado a la elevación de enzimas pancreáticas más de 3 veces su valor normal. Pero el cuadro clínico es dolor epigástrico transfictivo, súbito, rápidamente progresivo, el peor en la vida del paciente, 10 de 10. Y eso también es bien importante porque muchos de los que nos escuchan son médicos de primer contacto o profesionales de primer contacto y a partir, como dices ahí, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, descartar un infarto agudo de miocardio en pared inferior, descartar a lo mejor un síndrome aórtico, etcétera. Y eso justamente le quería preguntar, ¿algún paciente que le haya tocado ver, que lo hayan tenido con algún otro diagnóstico, pero que al momento de revisarlo dijo, ¿sabes qué? ¿Se les está escapando alguna pancreatitis? Más bien me toca mucho lo contrario, me toca mucho que me llamen Ah, por diagnósticos supuestos de pancreatitis cuando en realidad lo que estamos viendo efectivamente es un infarto inferior, que tú sabes que también eleva amilasa por claro. irritación diafragmática ahí cercana. Nos llaman por oclusiones intestinales o por isquemias intestinales, por cuadros de íleo, que también elevan amilasa y lipasa. Úlceras, una úlcera gástrica, una úlcera duodenal puede elevar amilasa y lipasa y provocar un dolor exactamente igual. Y una colecistitis aguda puede elevar amilasa. Entonces, eh, sí nos ha tocado lo contrario, que nos llamen por su posición de pancreatitis y que acabe siendo otra cosa. Eso sí es muy común, sobre todo cuadros de isquemia intestinal y oclusiones intestinales. Que claro, pues ahora sí que hay que tener todo en mente, pero como dice usted, o sea, si piensas, como dice, si escuchas cabalgar, piensa en caballos, no pienses en cebras. Entonces, este cuadro y entorno clínico, pues debe de hacerte sospechar de una pancreatitis aguda. Ahora, yo llego, ya tenemos, digamos, hasta el momento un buen avance, tenemos una definición, un dolor abdominal característico, tenemos factores de riesgo, en este caso, como usted dice, a lo mejor antecedentes ya de un cólico vesicular, antecedentes de ingesta de alcohol, etcétera, ¿no? Y ahora bien, ya que tengo la sospecha clínica, tomografía, ultrasonido, enzimas pancreáticas, hay un sinfín de posibilidades diagnósticas que luego en urgencias o como primer contacto siempre tenemos la duda en qué solicitarle primero. Entonces llega dolor abdominal y casi que si quieres hacerle la tomografía. ¿Qué sirve
de forma inicial para hacer un diagnóstico ya de pancreatitis aguda con el cuadro clínico descrito? El diagnóstico de pancreatitis es la mayor parte clínico. Decíamos, la pancreatitis es de esas patologías que siguen siendo muy clínicas en todo, ¿eh? En el diagnóstico, en el seguimiento, en el tratamiento, en la evaluación, siguen siendo muy clínicas. De hecho, los criterios de la Asociación Americana de Gastroenterología del 2018 dicen, diagnóstico de pancreatitis son 2 de 3 criterios. El dolor abdominal característico más elevación de amilasa y lipasa arriba de 3 veces su valor normal o tomografía con hallazgos característicos. Pero precisamente porque consideran que la tomografía es un estudio muy invasivo, que da poca información de entrada o al principio, hay quien divide el diagnóstico de pancreatitis en 3 grupos, posible, probable y más bien probable, posible y definitiva. La mayoría de nosotros hacemos diagnósticos de pancreatitis probables, que es aquel paciente con dolor abdominal típico y elevación de amilasa y lipasa 3 veces arriba del valor normal. Esa es una pancreatitis de alta probabilidad. Una pancreatitis posible es aquel paciente que tiene el dolor abdominal típico, pero la elevación de amilasa y lipasa está en menos de 3 veces el valor normal. Ahí es donde entramos en la duda. Es posible el diagnóstico. Y el diagnóstico definitivo de una pancreatitis solamente lo podríamos saber si tenemos evidencia de inflamación pancreática en tomografía o una biopsia pancreática donde se vea la inflamación o una exploración quirúrgica donde se vea el páncreas inflamado. Como ninguno de los 3 es opcional en la primera etapa de la enfermedad, todos hacemos diagnóstico de alta probabilidad. El dolor más amilasa y lipasa arriba de 3 veces el valor normal. Cualquier otro estudio solamente sirve para buscar una causa. Por ejemplo, el ultrasonido no sirve para diagnosticar pancreatitis, sirve para buscar la causa, para buscar un lito, por ejemplo. Eh, las pruebas de sangre en general, la biometría, la química nos ayudan a saber qué tan severa viene la inflamación o qué tan descompensado viene el paciente, si tiene riesgo de una falla orgánica, pero no tanto para el diagnóstico de la pancreatitis. Entonces, en realidad, como tal, para el diagnóstico es el dolor más amilasa y lipasa. Esas son las pruebas diagnósticas inmediatas. Claro, y eso que comenta, digo, yo creo que hay que hacer mucho énfasis. Luego nos enseñan a aprendernos biometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos, PF. Piden los estudios para clínicos que puedan buscar o evidenciar una falla orgánica, que eso es lo que debemos siempre de estar pensando. ¿Hay alguna falla hemodinámica, neurológica, hepática, hematológica, respiratoria, etcétera? Y en base a eso es la siguiente pregunta, que es, ¿cómo se clasifica actualmente con perfil clínico para toma de decisiones la pancreatitis aguda? Que eso es lo que siempre queremos saber. A ver, es una pancreatitis, y así decimos, ¿eh? Digo, yo no, pero he escuchado. Sonda nasogástrica, pásale una carga de 1000 de líquidos, ponle opioides, ponle AINES y reponle líquido lo que salga por la sonda nasogástrica. ¿Cuál sería la clasificación perfilándolo con el abordaje, maestro? La clasificación actual está basada en la clasificación de Atlanta de 2012, la clasificación de Atlanta modificada. Existía una clasificación de Atlanta previa de 1996, pero tenía un problema que era que no consideraba las causas potenciales de mortalidad, que es la falla orgánica. Entonces, aunque podíamos clasificar a las pancreatitis como leves o graves, los pacientes se complicaban por la falla orgánica. Entonces, esta modificación que se hizo en 2012 de Atlanta incluye en el diagnóstico la presencia o no de falla orgánica múltiple o de 1 o 2 órganos y qué tanto tiempo dura la falla orgánica. Entonces, desde el inicio nosotros podemos decir que el paciente llega con una pancreatitis aguda leve si no tiene evidencia de falla orgánica, que tiene una pancreatitis aguda moderadamente severa, que es aquella que tiene una falla orgánica, pero que dura menos de 48 horas, y aquel que tiene una pancreatitis aguda severa, que es el que tiene falla orgánica múltiple o la falla orgánica de un solo órgano que ya duró más de 48 horas. Estos pacientes son los que tienen más riesgo de complicaciones y mortalidad. Yo le comentaba a los muchachos en la última charla que les di de esto,
El resto de clasificaciones ya quedó descartado. La verdad es que Claro. no son prácticas. El BISAP, el Glasgow, el Ransom definitivamente hay que dejarlo olvidado por ahí en un rincón. Tiene muy bajo valor de predicción de severidad. Entonces, en la actualidad, incluso Apache o Apache O, que era modificado para obesidad, ya no se usan tanto porque tienen un valor predictivo muy similar a Atlanta. Entonces, Atlanta es una escala bastante buena de clasificación, muy clínica, insisto, la pancreatitis es muy clínica, es muy fácil de abordar Atlanta con los laboratorios básicos para saber la gravedad del paciente desde su ingreso. Bueno, entonces, yo, qué bueno que lo dice un verdadero experto, porque a veces llegan y nos dicen, ¿cómo está la gasometría para ver la clasificación de Ransom y de esto y del otro? Y tú dices, a ver, es un paciente con un diagnóstico de pancreatitis, porque ya tenemos bioquímicamente y tenemos clínicamente, probable pancreatitis. Y no presenta ninguna falla, o sea, tiene hemodinámicamente bien, está neurológicamente íntegro, la función renal se conserva, etcétera. O sea, no tiene ningún dato de hipoperfusión tisular mi paciente. Entonces, es una pancreatitis leve, pero vamos a suponer que efectivamente el paciente está oligúrico. El paciente está oligúrico. Entonces, manejo líquidos, manejo lo que tenga que manejar, que ahorita vamos a perfilarnos más hacia allá, y el paciente en menos de 24 horas comienza a mejorar la función renal y los niveles de uresis se normalizan. Bueno, ese paciente sí tuvo una falla orgánica, pero la remitió. Vamos a suponer que ese mismo paciente no remite la oliguria y por el contrario comienza a lo mejor con hipotensión y alteración neurológica por somnolencia. Ese paciente ya evolucionó con más de 48 horas a una pancreatitis, ahora sí, severa. Entonces, eso es qué bueno que nos lo aclara para tener o estar actualizados en esta situación. Ahora, Ahora, justamente, para comentar algo muy rápido de esto que dices, y esto muy dirigido a los médicos jóvenes y a los de primer contacto. Las clasificaciones de pancreatitis solo nos ayudan a saber cómo está llegando el paciente en ese momento. O sea, solamente me ayudan a saber qué tan grave está ahorita, pero el valor predictivo negativo que tienen es bajísimo. ¿Qué quiere decir? El hecho de que mi paciente tenga una pancreatitis aguda leve en este momento no significa que no pueda ponerse grave en cualquier momento. El valor de predicción es muy malo de todas estas escalas, entonces solo me permiten establecer el tratamiento en este momento y establecer la gravedad en el momento en el que veo al paciente, pero la predicción que tienen es muy pobre. Lo que vemos nosotros más en el medio hospitalario, tristemente, es el paciente que llega con una pancreatitis leve, pero por un mal manejo de primer contacto, se convierte en un grave, porque al principio lo ven muy bien, dicen, no, es una pancreatitis leve, se confían, no le dan el tratamiento basado en metas, que esa es quizá la parte más importante de todo esto, y se deshidrata el paciente, y un paciente que no tenía falla orgánica cae en falla orgánica 1 o 2 días después, y eso es peor. El pronóstico de esos pacientes es todavía peor. Entonces, no hay que confiarse. El que una pancreatitis sea leve no quiere decir que no se pueda volver grave. El valor de predicción es muy pobre. y es que parece que hay dos escuelas completamente antagónicas. Una que restringe bastantísimo los líquidos en pancreatitis leve y otra que sobrecarga a los pacientes con pancreatitis leve. Y las dos situaciones pues causan fallas orgánicas progresivas. Entonces, bueno, ya tocando el tema, ya netamente de abordaje, ¿cuál sería el abordaje integral? Sé que esta pregunta le va a llevar a lo mejor mucho tiempo porque es un mundo del abordaje de pancreatitis, nutrición, líquidos, analgesia, antibióticos en interrogante, etcétera. Entonces, eh, ¿cómo hacerle el abordaje correcto y actualizado a este grupo de pacientes? Es muy sencillo. Eh, Todo médico de primer contacto debe conocer las 3 letras A de la pancreatitis. Así me las aprendí yo hace 20 años. Cambiaron un poco. Ahorita vamos a ver cómo cambiaron, pero siguen siendo las 3 letras A. Es muy fácil aprenderse las 3 letras A. Agua, analgesia y apoyo nutricional temprano. Esas son las 3 letras A del tratamiento de la pancreatitis aguda. La única medida, o las únicas 2 medidas más bien, que han demostrado mejorar la sobrevida en pacientes con pancreatitis son la hidratación temprana basada en metas
y el apoyo nutricional temprano. Esas son las únicas dos medidas de tratamiento en los últimos 30 años que han tenido evidencia suficiente que mejoran el pronóstico. No hay más. Ningún otro tratamiento, ninguna otra sustancia, ninguna otra inhibidor de interleucina 6, ningún otro, nada ha demostrado mejorar el pronóstico como la hidratación, el agua basada en metas y el apoyo nutricional temprano. Esto que decías es algo muy interesante. Los pacientes son dos escuelas, los médicos, que dicen o lo hidrato demasiado o lo restrinjo de líquidos. Los expertos en páncreas en el mundo, como el doctor Madaria, dicen ni una ni otra. Es hidratación basada en metas. Es esa vieja escuela de cualquier pancreatitis, métele ya a 1000 de un jalón en 4 horas, ya no se usa. Pero la otra escuela de restringirles los líquidos tampoco es correcta, porque las pancreatitis son procesos inflamatorios con una fuga de líquidos brutal, que provocan permeabilidad capilar, permeabilidad vascular, proceso inflamatorio sistémico, fuga de líquido a tercer espacio peripancreático. Entonces la pérdida de líquido es muy grande. Pero hay que basarse en metas, y la meta más importante, aunque la gente no lo crea, se llama llenado capilar. El llenado capilar, que es una medida clínica y que todas las publicaciones recientes han demostrado que tiene el mismo valor que el lactato de la gasometría. Yo nunca, es rara vez que yo tome una gasometría en una pancreatitis. Yo me enfoco mucho en los parámetros clínicos en una pancreatitis, principalmente en el llenado capilar, porque de nada me sirve tomarle una gasometría que me diga que tiene acidosis metabólica si yo sé que lo que le falta es agua. Y ese paciente que tiene el lactato elevado muy probablemente va a tener un mal llenado capilar, o va a tener otros datos de hipoperfusión, va a tener oliguria, o va a estar hipotenso, o va a tener un hematócrito elevado, o va a tener una lesión renal aguda. Entonces, esos indicadores son mucho más confiables que la gasometría. Y las metas, las llamadas metas de hidratación, es corregir esos indicadores, es corregir el hematócrito, corregir la creatinina, corregir el BUN, mejorar la uresis, mejorar el llenado capilar. Esas son las metas que me interesan, el bienestar clínico de mi paciente, que no desarrolle una falla orgánica. ¿Cuándo le bajo los líquidos? Cuando cumplí las metas de hidratación. Así de simple. En cuanto yo veo que clínicamente el paciente está mejor, puedo ir intentando bajar los líquidos. Y la nutrición se empieza tan pronto sea posible. Y no necesariamente líquidos claros. Los expertos dicen, tan pronto el paciente tenga peristalsis y deje de vomitar, se le puede empezar dieta blanda tolerancia. Y vemos, porque mientras más rápido se nutra el paciente, menos permeabilidad intestinal va a tener, menos traslocación bacteriana y menos riesgo de sepsis y de infección pancreática. La nutrición temprana mejora el pronóstico. Y eso que comenta también es importante, que ponerle líquidos acorde a metas bien dirigidas de forma clínica, las ventanas clínicas famosas, porque también luego dice, restringimos de líquidos parenterales y dejamos mucho tiempo en ayuno al paciente, lo dejamos de más en ayuno al paciente, y a veces también se puede acompañar de fiebre, y entonces las pérdidas se aumentan. Entonces también eso es importante que también lo tengamos en cuenta. No seamos hidrofóbicos, por decirlo de alguna forma, siempre juiciosos en lo que ocupa el paciente para cumplir las metas de perfusión tisular. Y algo que dicen por ahí, no hay enfermedad grave que se beneficie del ayuno, o sea, de la falta de nutrición. Pancreatitis es una de ellas. Entonces, ahorita nos está diciendo, caray, y muchos de los que nos están escuchando, viendo, van a decir, caray, entonces, ¿no se ocupa una sonda nasogástrica de forma rutinaria? ¿Qué opina de eso? La indicación de la sonda nasogástrica es el vómito persistente. En realidad es el único, y es una indicación clara de una sonda nasogástrica, el paciente que no deja de vomitar. Pero el paciente que ya no tiene íleo, que tiene buena peristalsis, que ya no tiene náusea ni vómito y que ya bajó un poco la intensidad del dolor, no necesita una sonda nasogástrica. Por eso te decía yo que han cambiado esas 3 letras A. Cuando yo llevaba la clase hace 30 años, ¿no? en la escuela de medicina, nos decían que las 3 letras A de la pancreatitis eran ayuno,
analgésicos y agua para el supuesto reposo pancreático. Ahora se supone, no se supone, ahora sabemos que eso es falso. El reposo pancreático no tiene ningún lugar en el tratamiento y entonces cambió la letra A, ya no es ayuno, ya es apoyo nutricional temprano. Y entonces ese es el cambio, apoyo nutricional temprano, analgésicos y agua. Todos los expertos en páncreas han visto que la mortalidad y las complicaciones disminuyen mientras más tempranamente se inicie la alimentación. De hecho, hace poquito subí en mi Twitter que de todas las recomendaciones basadas en evidencia que hay de tratamiento de pancreatitis, las únicas que tienen evidencia fuerte y que son recomendaciones bien sustentadas son las de nutrición temprana. Mientras más pronto se inicia la nutrición por vía enteral, mejor es el pronóstico del paciente. Esas son las recomendaciones con evidencia más sólida. Bueno, y entonces aquí estamos hablando ya, yo sé que para muchos los que están escuchando es revolucionario lo que está diciendo, y el doctor habla de expertos en pancreatitis cuando, bueno, el doctor es algo modesto, pero él participó en las guías de prácticas clínicas de pancreatitis en México, así que no están hablando con cualquier hijo de vecino, el maestro es el maestro. Así que aquí es importante decir algo también, el dolor, pues claro, vamos a manejar el dolor, pero hay muchos también como mitos y ahorita usted nos lo aclara, no opioides, no AINES, no analgésicos hasta que lo valore un especialista. ¿Qué opina del abordaje analgésico de este tipo de pacientes? Híjole, yo creo que si decimos no opioides, no AINES, pues entonces ¿qué le doy? ¿No? Nos empezamos a sufrir. Y la otra, yo creo que alguien que dice no le des analgésico hasta que no lo valore el cirujano es porque nunca en su vida ha tenido un dolor de estos y ojalá nunca lo tenga y nadie lo deje sin analgésico. Eso ya hablando no nada más de pancreatitis, sino las guías, porque también hay guías de manejo del dolor abdominal, del dolor abdominal agudo, han demostrado que el uso de opioides a dosis bajas puede controlar el dolor en estos pacientes sin alterar los hallazgos de la exploración física. Es decir, los opioides son analgésicos que se pueden usar de manera segura en pacientes con dolor abdominal agudo. No alteran la presencia de irritación peritoneal. ¿Por qué? Porque los opioides, curiosamente, no alteran tanto el dolor somático de irritación muscular, de irritación peritoneal. Entonces, se ha visto que un paciente con dolor abdominal intenso se le puede dar buprenorfina a dosis bajas o tramadol, y eso no va a alterar la exploración abdominal. De hecho, los cirujanos ahora dicen no lo dejes ahí no lo dejes sufriendo con dolor, dale algo, quítale el dolor, los opiáceos o los similares, los sintéticos como el tramadol, son muy buenas opciones, les calman muy bien el dolor y no alteran la exploración física. Ahora, un dolor como la pancreatitis, decíamos, es un dolor 10 de 10, es un dolor verdaderamente insoportable. Estos pacientes suelen ameritar 2 y a veces hasta 3 analgésicos simultáneos, sobre todo en las primeras horas. A veces ameritan un opiáceo más un AINE y a veces todavía les ponemos paracetamol, porque de verdad el dolor es insoportable. Ahí sí, lo primero es la calidad de vida del paciente. Ahora yo creo que tenemos muchas otras maneras como el FAST o como una tomografía, ¿no? Lo que ustedes hacen en terapia intensiva o en urgencias, el POCUS. Hay otras maneras de saber si el paciente tiene una perforación o líquido libre, que no nada más sea la irritación peritoneal al tacto. Entonces, si tenemos un paciente doblándose de dolor, pues no hay que dejarlo así, ¿no? No es humano. Justamente es eso, o sea, el no tener dolor es un derecho humano, o sea, es Así un es. derecho que toda persona debemos de tener. Y justamente manejó como que lo pivote, pero de alguna forma es en las modalidades graves que nos ha descrito con fallas orgánicas progresivas más de 48 horas, es un paciente que ya debemos de hacer un abordaje integral y pues estos pacientes deberán ingresar a una unidad de cuidados intensivos y seguir un manejo multidisciplinario. De hecho, por ahí les voy a dejar la Nemotene Fast Hook, que es justamente integra algo de lo que hemos visto, que es un abrazo rápido, ver si ocupa dieta en la F de food, la A de analgesia, C de sedación, sobre todo refiriéndose a pacientes que ocupan un manejo avanzado de la vía aérea y ventilación mecánica,
tromboprofilaxis, que también es importante en cualquier paciente con estado protrombótico, la cabecera central a 30 grados, profilaxis de úlceras por presión y profilaxis de úlceras de estrés, que es justamente más que usar de forma rutinaria inhibidor de bomba, es la nutrición enteral, que también ahí Así ahorita es. a ver si nos puede profundizar un poquito, y el control glucémico. De ahí quería sacar yo su opinión para ver cómo usa o cómo realiza la profilaxis de úlceras por estrés gastroduodenales. La verdad es que nosotros tratamos, sobre todo en pacientes con pancreatitis, de no manejar inhibidor de bomba a menos que el paciente tenga una indicación real, ¿no? Una indicación absoluta. El tratamiento de las úlceras por estrés, tú lo acabas de decir, lo primero es darles de comer, porque estos pacientes lo que hay que hacer es neutralizar el ácido que tienen en el estómago. Y lo segundo, hay que recordar que las úlceras por estrés suceden por hipoperfusión. El paciente que está mucho tiempo chocado tiene hipoperfusión de la pared gástrica, es decir, el estómago sufre falta de oxígeno, sufre isquemia y eso es lo que facilita la formación de una úlcera, no tanto que produzcan mucho ácido, sino la falta de circulación a la pared gástrica. Entonces, lo que realmente protege de úlceras por estrés es corregir el choque, ¿no? Tener buena perfusión del paciente, que en eso ustedes saben mucho más que nosotros, pero en el paciente crítico es mantenerlo bien perfundido, evitar todo lo posible la isquemia visceral, porque a veces el abusar de los vasopresores provoca isquemia intestinal y desarrolla úlceras por estrés y sangrados bastante agresivos, y ahí el inhibidor de bomba no hace absolutamente nada, porque el problema es la isquemia. Entonces es corregir el choque, tratar de usar lo menos posible los vasopresores a menos que sea muy indispensable, la nutrición temprana y como medicamento el único que ha demostrado moderada actividad es el sucralfato. Sucralfato es muy bueno, recubre la pared gástrica, no altera la absorción de nutrientes, no disminuye la producción de ácido y no aumenta el riesgo de infecciones ni de broncoaspiración. Entonces, sucralfato sería una muy buena opción. Sí, efectivamente ese es el que menos se asocia con neumonías hospitalarias o cuando está bajo ventilación mecánica, tal cual la neumonía asociada al ventilador. Entonces, ya estamos viendo un mundo de posibilidades de manejos o de requerimientos como tal de manejos estrictos, ¿no? ¿No? No es opción, sino es indicaciones como tal. Ahora, existen muchas complicaciones asociadas tal vez a un mal manejo o tal vez a una evolución natural de la pancreatitis. Existe pues la formación de abscesos, hipertensión intraabdominal, sangrado también de la zona pancreática, entre algunas otras. ¿Cuál consideraría usted la complicación más temida diagonal frecuente en este grupo de pacientes? Esto es algo bien importante. Yo siempre le digo a mis muchachos de la escuela de medicina, hay tres enfermedades en la gastroenterología a las que hay que tenerles mucho miedo. Tres, que son altamente mortales y que dependen mucho de la habilidad de quien las maneja. La enfermedad más mortal o más letal en realidad de la gastroenterología es la colangitis ascendente. Las colangitis infecciosas son sumamente agresivas y la velocidad con la que desarrollan choque séptico es impresionante. El segundo lugar es la pancreatitis aguda y el tercer lugar es la úlcera sangrante, sobre todo la duodenal. Esas tres patologías son las tres más letales en la gastroenterología. ¿Por qué la pancreatitis? Por esto que comentas. Los pacientes pueden desarrollar complicaciones muy graves. En realidad, la principal causa de muerte de un paciente con pancreatitis son las complicaciones tempranas, y entre ellas estamos hablando de la falla orgánica, la falla pulmonar, la falla renal, el choque cardiogénico, la falla neurológica, es decir, lo que mata a los pacientes es la falla orgánica asociada a hipoperfusión, inflamación sistémica, eso es a lo que hay que tenerle mucho miedo. Si el paciente logra pasar las primeras 48 a 72 horas sin desarrollar una falla orgánica o controlando una falla orgánica, las siguientes causas de complicación se vuelven hemorragia pancreática de una necrosis, por ejemplo, que después de unos días empiece a tener un sangrado importante, o
un absceso pancreático o una necrosis infectada. Las infecciones pancreáticas suelen ser muy agresivas y desarrollan rápidamente cuadros sépticos. Las complicaciones tardías, curiosamente, no suelen ser tan mortales, como los pseudoquistes, por ejemplo, o las necrosis que les dicen como en pared o encapsuladas, ¿no? El wall of necrosis, que es la necrosis encapsulada. Curiosamente, esas no suelen ser tan mortales, dan problemas de calidad de vida, son difíciles de manejar, hay que hacer drenajes quirúrgicos, endoscópicos, pero no suelen ser tan mortales. La mortalidad fuerte de una pancreatitis viene de las 72 horas a los 7 días. Ahí es donde es el periodo más grave del paciente, los primeros días por falla orgánica y los siguientes días por infección y sangrado. Entonces, también otra cosa que nosotros nos ha tocado ver es la coexistencia, como bien lo comenta, de las diferentes situaciones, pero la acetocidosis diabética también luego hay que tener mucho cuidado porque dice, la acetocidosis diabética tiene una mortalidad muy baja, no pasa del 5%. Sí, güey, pero si tiene asociada una pancreatitis ahora, la mortalidad la absorbe la pancreatitis y si nos descuidamos, entonces ese paciente sí se va a llegar a llegar a complicar. Entonces, No, y hay que tener cuidado con las comorbilidades, ¿no? No es lo mismo un paciente joven de 21 años, delgado, que hace una pancreatitis alcohólica, que una paciente mujer de 65 años con obesidad, que es diabética y que tiene además esteatosis pancreática y que aparte hace una pancreatitis aguda. El cuadro es algo completamente diferente y la evolución de esos dos pacientes va a ser absolutamente distinto. Entonces, las comorbilidades tienen mucho que ver con el pronóstico. oiga, y dicen por ahí, al páncreas, dice que no dejes que lo toque el cirujano, es una de las máximas de la pancreatitis, no dejes que toquen al páncreas, no dejen que lo operen, pero hay situaciones en lo que usted dice, ¿sabes qué? En manejo multidisciplinario, ¿sabes qué? Ocupo un quirúrgico para que haga tal intervención. ¿Cuáles serían estas intervenciones de quirúrgicas en pancreatitis aguda? Necrosis pancreática infectada es una indicación quirúrgica, un absceso pancreático es una indicación quirúrgica absoluta, una necrosis pancreática con hemorragia, una pancreatitis necrótico hemorrágica que tiene un sangrado activo, puede ser un cuadro verdaderamente brutal. Hay que recordar que muy cerca del páncreas precisamente pasan las pancreatoduodenales y otras arterias muy grandes, está pasando muy cerca la vena esplénica, arribita del páncreas, y entonces hay trombosis de la vena esplénica asociada a la inflamación o trombosis de la mesentérica. Entonces, todos esos cuadros son quirúrgicos. Ahí sí, si tenemos una pancreatitis con un sangrado activo, con una trombosis, con una ruptura de la pancreatoduodenal, con un absceso roto, con una necrosis infectada, ni hablar, esos son completamente quirúrgicos. O un paciente que ya está desarrollando una hipertensión intraabdominal, un síndrome compartimental abdominal, porque ya tiene un exceso de líquido inflamatorio y tiene un íleo y ya está desarrollando una isquemia intestinal como complicación, pues es totalmente quirúrgico. Y agréguele que a veces lo sobre reanimamos, pues más hipertensión intraabdominal Así puede es uno llegar de los riesgos. a tener. Y bueno, ya vamos por lo último, yo estoy bien acá, bien clavado, pero ya vamos para la última parte. Una de las últimas preguntas es, ¿cuándo iniciar antibiótico en estos pacientes? Porque luego agarramos la verdad y le ponemos todos los chochos y como por default antibiótico. Y fíjate qué antibiótico le toca a la pancreatitis. Déjame, busco en el Sanford la guía. ¿Verdad? Ah, mira, le toca carbapenémico, le toca piperatazo y le andamos poniendo, pero ¿cuándo iniciárselo? ¿Cuándo prescribirlo? Yo creo que la joya, digamos, la perla que me gustaría que todo mundo se llevara de esta charla es la sobrevida y el pronóstico de un paciente con pancreatitis depende del tratamiento en las primeras 72 horas. Esa es una regla de oro y ustedes lo pueden ver mucho en terapia intensiva. Un paciente que fue mal manejado en urgencias y que estuvo en urgencias 1, 2, 3 días mal manejado, cuando sube con ustedes en terapia intensiva, aunque hagan todo, se va a morir. Eso es una regla de oro. El mal manejo de la pancreatitis en las primeras 72 horas marca el pronóstico. Hay artículos, hay revisiones mundiales que se dedican a eso, solamente a hablar del manejo de la pancreatitis en las primeras 72 horas, porque son las que marcan el pronóstico y la mortalidad. ¿Por qué digo esto?
Porque uno de los errores comunes en las primeras 72 horas es darle antibiótico al paciente. ¿Y por qué lo hacen? Porque tiene leucocitosis y fiebre. Cuando el mismo proceso inflamatorio pancreático, que es tan intenso, va a provocar una leucocitosis muy importante, arriba de 15, 18 mil, 20 mil leucos, con un número de bandas muy importante. Hay pacientes que llegan con 8, 10, 12% de bandas, 20% de bandas, y fiebre por la respuesta inflamatoria. Entonces, ese paciente todavía no ha tenido tiempo de infectarse, ese páncreas no se ha infectado, todavía ni siquiera ha hecho traslocación bacteriana desde el intestino, lleva menos de 72 horas de progresión. El páncreas se infecta de bacterias que provienen del intestino y el intestino aumenta su permeabilidad después de las 48 horas. Entonces, el riesgo de que empiece a hacer traslocación bacteriana comienza a las 48 horas, que es cuando empiezan a sembrarse las bacterias en el páncreas, y de ahí a desarrollar una infección se tarda 7 días en promedio, de 7 a 10 días. Cuando le damos antibiótico al paciente hay 3 indicaciones muy claras. Lleva más de 72 horas y no baja la fiebre y no baja la leucocitosis, ahí sí puede desarrollar una complicación infecciosa, iniciamos antibiótico. El paciente tuvo fiebre por la inflamación, se le quitó después de los primeros días, pero después de 1 o 2 días sin fiebre vuelve a tener fiebre, eso es una infección hasta no demostrar lo contrario, le damos antibiótico. O fiebre tardía. El paciente que ya después de los 7 días empieza a tener fiebre y tiene evidencia por imagen de una colección, ese paciente tiene una infección pancreática y hay que darle antibiótico. Obviamente una indicación más sería que tuviera un foco infeccioso en otro lado, una neumonía, no sé, una infección de vías urinarias, pero para el páncreas son las únicas 3 indicaciones. En los primeros 3 días no hay indicación de antibiótico e incluso podemos complicar el cuadro por cambios a nivel de la microbiota intestinal. Y esto que comentas es bien frecuente porque sí nos da frío, o sea, es un choque, pues un choque vasodilatado. Así Ocurre una es. inflamación importante, es un choque distributivo vasodilatado y tiene toda la respuesta inflamatoria. Entonces, lo único que le falta, pues, es la infección para hacer un choque séptico. Así que por eso nos da frío y ¿sabes qué? Déjale antibiótico, cúbrelo, dice. O dice, cúbrelo porque no se vaya a infectar. Como usted dice, sale peor, Sí, a iniciar antibiótico de forma inadecuada. porque desarrollan infecciones nosocomiales. Ahí el pronóstico sí empeora muchísimo. Queremos reducirle al paciente el riesgo de sepsis, hay que darle de comer. Dijimos, las bacterias que infectan el páncreas vienen del intestino y la mejor medida que disminuye la traslocación es la nutrición temprana. Por eso, la única recomendación basada en evidencia sólida es la nutrición temprana, porque disminuye el riesgo de infección. Claro. Bueno, pues hemos hablado, yo siento que de todo lo que se puede tocar de pancreatitis, o al menos lo más relevante. No sé si quiera apuntar algo más, algún tip, algún consejo para todos los que nos están viendo y escuchando, maestro. Nada más esas 2 cosas, ¿no? Lo que yo te comentaba ahorita, el pronóstico de un paciente con pancreatitis depende de su manejo en las primeras 72 horas, entonces el manejo temprano va a marcar la sobrevida de ese paciente y eso está bien demostrado. La otra, no se confíen en los scores. Los scores nos pueden decir cómo está el paciente ahorita, pero no cómo va a estar mañana, entonces son muy impredecibles. Y el tercer consejo sería, la pancreatitis sigue siendo clínica. Básense en parámetros clínicos, básense en uresis, básense en llenado capilar, en presión arterial, en taquicardia, en laboratorios básicos, hematócrito, creatinina. Esos son los que realmente nos van a ayudar a saber cómo vamos con las metas de tratamiento. Oiga, maestro, y otra cosa que también luego he visto que ocurre, que dan de alta a los pacientes que tuvieron una pancreatitis de origen biliar sin hacerle colecistectomía. ¿Qué opina de eso? Indicación 1A absoluta, la colecistectomía se tiene que hacer en la misma hospitalización. Paciente que hizo una pancreatitis biliar que tiene vesícula con piedras, va a hacer otra pancreatitis biliar y generalmente la segunda es mucho peor porque es un páncreas que ya está tocado. Entonces, lo ideal es que ese paciente, tan pronto las condiciones clínicas lo permitan, en esa misma hospitalización se quite la vesícula y no se mande a casa con las piedras. No, pues, hablar de pancreatitis es tan apasionante y es Sí, un es un tema mundo. hermoso. Exactamente. Y bueno, pues yo creo que se ha cumplido el objetivo de desarrollarlo, de analizarlo y de transmitirles pues perlas para que todos tengamos un manejo
pues más basado en evidencia para un mejor pronóstico de nuestro paciente. Muchas gracias al maestro Raúl Contreras por estar aquí con nosotros. ¿En dónde lo pueden encontrar en las redes sociales? Nosotros tenemos muchas redes, pero tenemos tres que usamos mucho. Tenemos el canal de YouTube, que se llama así, Hepatólogo Dr. Raúl Contreras Omaña. Tenemos el canal de Twitter, que se llama @hepatólogo_RCO. Y tenemos la página de Facebook, que se llama Hepatólogo Raúl Contreras MD. Cualquiera de las tres, ahí estamos para servirles. Y les vamos a dejar todos los enlaces a sus redes y aunque lo niegue, el maestro tiene TikTok, así que también se los... También. Pero lo que pasa es que ese es nuevo. Tenemos muy pocos videos que hemos grabado ahí, 4 creo. Entonces, por eso no lo mencioné tanto. En realidad, las redes más fuertes son las otras tres. Pero sí, efectivamente tenemos un TikTok que también se llama así, hepatólogo-RCO. Tenemos 4 videos, pero creo que puede ser también de interés. Claro que sí, TikTok está muy, muy en boga ahorita. Bueno, pues entonces hemos llegado al final. Si te gustó, dale like al video, sigue en nuestro canal, sigue al canal del doctor Raúl y pues muchas gracias también por estar con nosotros aquí en Spotify. Nos vemos en el siguiente video y en el siguiente podcast. Bye.